Muchas veces al hablar de talento nos ponemos a filosofar qué es el talento. Y es que para mí hay 5 tipos de talento y cada uno es compatible una forma diferente de ver el baloncesto. Para mí existe el talento físico, que es aquella jugadora que por sus características físicas sabemos que va a llegar. Talento en ataque, es esos jugadores especiales que sabemos que tienen cosas que lo hacen diferentes al resto. Ese talento defensivo, esa capacidad de trabajo que muy pocos jugadores tienen, y eso también es talento. El talento emocional de saber sobreponerse a esas situaciones más adversas y más complicadas. Y el talento del IQ, el talento de ser jugador listo, inteligente, que sabe qué hacer en cada momento. Hoy debatimos del talento y de ese talento, de la detección del talento más concretamente, en edades tempranas, con un entrenador que la está rompiendo en Liga Femenina Challenge, que va líder casi invicto, que probablemente el año que viene lo veamos en Liga Femenina. Cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues hoy, en el capítulo de hoy, nos acompaña ese líder intratable de la Liga Femenina Challenge, entrenador que, vamos, muchos años de experiencia, sobre todo categorías de formación, ayudante también en Liga Femenina, también asumiendo a veces ese cargo de primer entrenador, y para mí un honor tenerlo. Lo comentábamos fuera de micros, me apareció una foto de hace 10 años de la Copa de la Reina de 2015 y para mí, vamos, una persona que siempre he admirado y siempre es bienvenido tenerlo en este canal. Así que bienvenido, Javier Fort. Nada, pues muchas gracias, Ricardo. Pues un placer poder hablar contigo de básquet un ratito y encantado de poder compartir con todos los entrenadores. Sabes que vamos a hablar de talento, pero yo creo primero valorar un poquito esa temporada que estáis haciendo maravillosa en Leganés. ¿Cómo es eso de estar en los despachos de la dirección deportiva, de llevar un poco las riendas del club a volverte a bajar a la pista, a estar en el día a día de la pista? ¿Cómo se lleva ese paso? Bueno, pues la verdad es que se lleva bien, no es una cosa que yo esperaba. Estaba en el club pues coordinando todo lo que era cantera, sobre todo, tanto masculina como femenina. Llevaba 2 años ahí y por circunstancias del baloncesto pues llegó un momento que el equipo que no iba bien con el entrenador antiguo, que estaba César Aneas, y el equipo no estaba funcionando. Y me plantearon que si me haría cargo del equipo. Bueno, pues les dije que sí, que tenía mis circunstancias personales y fuimos capaces de compaginarlo todo para que así fuera posible. Y las cosas salieron muy bien la temporada pasada, con buenos resultados, metiendo al equipo en playoff, y le dimos continuidad esta temporada en la que, bueno, pues ahora hablaremos un poquito de ello, pero el equipo está funcionando muy bien. Sí, sí, hablas de esta temporada 18-1 en el momento de la grabación. No sabemos si cuando se emita ya habrá venido esa 19. Yo creo que sí, porque la verdad es que estáis intratables y un nivel de juego increíble. Imagino que esa dinámica positiva de la que comentabas el año pasado se ha ido engrasando para este año ser la pisonadora de la liga. Bueno, pues sí, este año el equipo pues está jugando muy bien. Tenemos la suerte de haber podido hacer un equipo en el que nos sintiéramos cómodos, tanto las jugadoras que renovamos de la temporada pasada como incorporaciones que han venido, jugadoras con mucha experiencia en la liga, pero que hemos sido capaces de conjuntar esa experiencia con el trabajo al servicio del equipo, un buen ambiente en el día a día, integración de todos con lo que es la dinámica del club, con lo cual hemos encontrado un equilibrio muy bueno, un ambiente de trabajo del día a día, de poner el baloncesto que cada una lleva al servicio del equipo, que es lo que hace que se vea en la pista. O sea, realmente creo que el equipo da muy buenas sensaciones cuando jugamos, y es un poco lo que transmitimos cada día que entrenamos. Yo imagino, bueno, sabemos que el Leganés viene de las últimas temporadas de estar en máxima competición nacional, de estar en Liga Femenina 1. Yo creo que el proyecto 5 años vista debe ser esa consolidación en Liga Femenina, porque creo que una buena ciudad,
buenas comunicaciones, un buen sitio para trabajar, un buen pabellón, como es el pabellón Europa, creo que la base debe ser esa, intentar permanecer en la máxima competición en el máximo tiempo posible. Sí, hombre, Leganés lleva muchos años con baloncesto femenino de nivel, o sea, pues estaba muchos años en la antigua Liga 2, luego Liga Challenge, ascendió a Liga Femenina Andesa y estuvo 2 temporadas con un descenso que yo creo que no era el objetivo, que yo creo que el club sí que quería mantenerse en Liga Femenina Andesa y cuando estaban en Challenge, pues sin tener mucha prisa, el objetivo sí que era volver otra vez a Liga Femenina Andesa. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo esta temporada, porque queda mucho. O sea, vamos muy bien, pero tenemos detrás a Estepona que tampoco afloja, que está haciendo muy buena temporada. Ellas llevan tres derrotas, nosotros uno. O sea, estamos cerca de ellas todavía, con lo cual no podemos pensar en un ascenso y luego si te metes en los playoffs son durísimos porque hay mucho nivel en esta Liga Femenina Challenge, hay mucho nivel, con lo cual, bueno, pues vamos a intentar rematar ese ascenso que quedan pues 10 11 partidos, llevamos 2 tercios de la competición y estamos en muy buena situación y si somos capaces de materializar este ascenso, pues bueno, pues vamos a ver si tenemos todo lo que hay que tener para volver a estar en Liga Femenina Andesa, que es la ilusión que tenemos todos. Javier, vamos un poco a tratar la materia. Talento, es que muchas veces la gente habla de talento, pero prácticamente hablar de talento en baloncesto es muchas veces filosofar, porque ¿qué es el talento? El niño o la niña que mete 40 puntos, el niño que es capaz de defender. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta distinguir, y cuando hablo de talento, de 5 tipos de talentos. Uno que es el ofensivo, que es ese niño especial que tiene cosas, recursos que pocos tienen. El talento defensivo, porque al final ponerse el mono de faena no a todo el mundo le gusta. Ese talento físico, porque al final las características físicas son las que son, y si uno mide 1,80 y otro mide 2,10, va a tener más ventaja el de 2,10. También un poco del IQ que hablamos, y ese también talento de las emociones, de la gestión de emociones. No sé tú cómo lo ves, cómo calificarías tú el talento, pero para mí estas 5 ramas son las que desde ahí se puede empezar a trabajar el talento. Sí, yo creo que bueno, el talento es pues ese jugador, esa jugadora, ¿no? Que lo ves y que tiene una serie de cosas que el resto de jugadores no tiene, ¿no? Pues una habilidad, un talento físico, conocimiento del juego, esas situaciones, cómo finaliza, cómo resuelve esas situaciones en la que otros jugadores a lo mejor se atoran, pues como él es capaz de sacar un recurso en ese momento clave, ¿no? Yo creo que al final lo que sería el talento es todo eso que reúne un jugador que el resto de los mortales no tenemos, ¿no? O sea, que lo ves y quizás yo creo que empieza por el talento físico, pero porque sin el talento físico en el baloncesto de hoy en día creo que el resto de las cosas es complicado que aparezcan, ¿no? Cada vez se va marcando más esa capacidad física cuando se está jugando al baloncesto y para mí quizás es el primer filtro que aparece a la hora de seleccionar un talento, porque yo creo que cada vez son jugadores más atléticos, con más presencia física y no quiere decir que solo con el talento físico vayas a ser ese jugador diferencial que tiene una serie de cosas que no tienen los demás, pero si no tienes un talento físico, creo que el resto de talentos cuesta que se puedan ver en una pista. Y hablando de talentos, tú que por ejemplo en tu etapa de Rivas empezó a subir Ceci Muate y jugadores de esa generación que Sí. tanto nos han dado, al final hay que sacrificar parte de lo grupal para que esos jugadores, digamos, de talento puedan llegar a la élite. Por ejemplo, poníamos un ejemplo de al equipo no le viene bien que se juegue un pick and roll central, pero para el desarrollo de este jugador interesa que lo aprenda y cuanto antes mejor porque va, o el club tiene la intención de que llegue al primer equipo o a la élite. ¿En qué parte de equilibrio está del grupal al individual?
Uf, yo creo que eso es muy complicado. Eso al final es la fórmula mágica que hay que saber cómo lo agitas, ¿no? Para ver en qué momento, porque claro, si tú dices, venga, pues voy a apostar por este jugador que es cadete y sabemos que va a llegar y porque tiene unas condiciones, lo vemos, entonces, pues bueno, pues está más desarrollado que otros jugadores, puede hacer una serie de cosas que está más preparado que el resto del equipo, entonces, pues vamos a apostar por ese jugador. Bueno, puede ser una lectura correcta, pero a lo mejor está dejando en el camino a otros jugadores que a lo mejor pueden tener una maduración más tardía y no les estás beneficiando. Yo creo que es una cosa, yo creo que sale solo. Yo creo que si un jugador destaca, pues hombre, a nivel que estás comentando de Doncic, pues claro, estamos hablando de un top 5 mundial ahora mismo. O sea, yo creo que es un caso aparte, ¿no? Si nos ponemos a hablar de esas jugadoras que dices que, por ejemplo, que yo tuve la suerte de poder estar entrenando y que ahora están compitiendo en Liga Femenina Endesa, pues que en Madrid hubo una generación muy buena de jugadoras, que estaba Marta Hermida, estaba Ceci Muate, pero ahí también estaba María Conde, ahí también estaba Laura Quevedo, que era de un año más, Carmen Grande, Sara Zaragoza, o sea, realmente hubo muchas jugadoras en Madrid en esas generaciones del 97, 98 en la que veías que había mucho talento, y por lo menos en la parte que a nosotros nos tocó cuando estábamos en Rivas, que pues tuvimos la suerte que estuvo Marta Hermida, Ceci Muate, Ángela Salvadores, también estuvo en esa generación, Lucía Togores, Laura Quevedo, o sea, han pasado jugadoras con mucho talento. Yo creo que no se ponía a la jugadora por encima del equipo. Yo creo que se intentaba que todos pudieran desarrollar el baloncesto que llevaban dentro. Si alguno necesitaba algo más, se intentaba que tuvieran ese más que les hacía falta, pero sin renunciar al equipo, porque bueno, al final, pues para mí, por lo menos, el baloncesto sigue siendo un deporte de equipo, y si favoreces mucho, mucho el desarrollo de un jugador, a lo mejor a corto plazo va a ser bueno, pero a largo plazo ese equipo no va a funcionar, ese jugador no va a estar a gusto en el entorno en el que está trabajando, en el que se está desarrollando, y para que ese jugador luzca necesita de que los demás que estén dispuestos a trabajar para él, o sea, a poner pues esa defensa que hace falta, ese movimiento de balón, esa circulación, esa ocupación de espacios, todo eso para que ese jugador desarrolle el talento que lleva dentro, ¿no? Con lo cual hay que crear esa simbiosis en la que todo el mundo esté a gusto, esté feliz para jugar a baloncesto. Porque digo jugar a baloncesto porque no nos tenemos que olvidar que en categorías de formación es un juego. O sea, si perdemos esa esencia que los niños con 14, 15 años están jugando algo, yo creo que empezamos a perder, porque van a empezar a ver demasiado pronto lo que es un baloncesto profesional, un baloncesto de su trabajo, de que le van a dedicar muchísimas horas y no lo van a disfrutar. Y cuando no disfrutas algo, no mejoras. Y yo, aprovechando que te tenemos también un poco al hilo de lo que comentabas de disfrutar y de nosotros, la parte que tenemos nosotros de entrenadores de enamorar, yo sí que veo una diferencia de esa generación de hace 10 15 años a la actual, que igual porque tienen más impactos o tienen más oferta, por así llamarlo, de otras cosas, les cuesta más el comprometerse. Igual antes un jugador en etapa infantil cadete decían, hoy vas a ir con el junior, y mataban por ir sabiendo que iban a jugar cero igual, y Uh -huh. ahora les dices eso y dices, sí, pero ¿cuánto voy a jugar? No sé qué, o sea, no sé si tú ves ese cambio generacional también o es cosa mía. Bueno, se puede intuir un poco, pero yo creo que ahí ya, pues sí, nos estamos saliendo de lo que es el talento, ¿no? Y nos estamos empezando y nos acercamos al mundo de del resto de los mortales, ¿no? En el que yo creo que el jugador que tiene ese talento, si realmente tiene talento, no le va a importar el subir con un equipo más, dos equipos más, trabajar, hacer esas horas para desarrollar el talento, porque eso es parte también del talento, el trabajar, el saber sufrir. Si nos vamos un poco más a lo que es una reflexión de cómo están ahora las generaciones, ¿no? Que a lo mejor pueden ser un poco menos sufridas de lo que eran antes, pero creo que viene condicionado en general
por la sociedad como está ahora, que está la gente más acomodada, todos tenemos más recursos de todo y les cuesta, hay más ocio, hay más capacidad para hacer cosas. Antes a lo mejor el ocio de los chicos era el baloncesto, es decir, un chico pues podía tirarse 4 o 5 horas en el campo de baloncesto porque quizá era lo mejor que tenía que hacer. Hoy en día, pues tenemos las consolas, tenemos los móviles, tenemos no sé qué, tenemos tanto, con lo cual tienen tantas cosas que hacer que a lo mejor llega un momento, pues que sí, que les gusta el baloncesto, pero hasta cierto punto. Sí, mira, aprovechando esto de las consolas, el estar en una pista de baloncesto, yo una de las cosas que achaco a que no sale tanto talento en la actualidad es que no se juega tanto en la calle. O sea, yo antes, por ejemplo, en mi pueblo, en Giria, que es tierra de básquet, pasabas a cualquier hora en las pistas exteriores que hay en el pabellón y veías a niños jugando. Ahora cuesta mucho más ver esos niños jugando y tal vez esa magia, ese jugador diferente, eh, no lo ves tanto porque no inventan ni se ciñen a la hora y media de entrenamiento los 3 días por semana y es lo que les dice el entrenador. No sé si ves por ahí un poco por dónde van los tiros. Sí, mira, más ahí yo creo que, pues mira, yo por las mañanas mi trabajo es ser profesor. Yo soy profesor de educación física en un colegio, con lo cual en los patios pues sí que podemos ver un poco esto que estás comentando, ¿no? Quizá ahora está cambiando un poco y los chicos empiezan a jugar más, pero sí que ha habido una época en lo que en los recreos veías que la gente jugaba menos y hacían otras cosas, o sea, se dejaba un poco lo que era jugar con la pelota ya fuera al fútbol o al baloncesto, que digamos que son los dos deportes que más juega la gente en los colegios, y hacían otras cosas. Y si se perdía ese puntito de jugar en los recreos, lo que siempre hemos comentado los entrenadores, que yo estoy muy de acuerdo, que al final cuando estás jugando en un recreo, estás jugando sin un entrenador. Y cuando estás jugando sin un entrenador, te atreves a hacer cosas que a lo mejor tu entrenador no te deja hacer porque se ciña más a lo que es el juego más ordenado, más de, venga, pues vamos a ocupar los espacios, no juegas con 8 botes, juegas solo con 2 y pasas el balón, y cuando están en el patio, pues hacen un pase por detrás de la espalda y no pasa nada si lo pierdes, hacen 3 cambios por delante de las piernas y finalizan pues como finalizan, y tenían pues más horas de baloncesto de las que tenían ahora y tenían ese punto de creatividad que se pierde un poco cuando estás en la pista porque pues uno de los defectos que a veces tenemos los entrenadores es que les educamos más a ser robots, a no equivocarse, a hacer las cosas como mandan los cánones, a dejarles que se expresen en la cancha y que se puedan equivocar. Pues esa parcela de equivocarse es la que yo creo que tenían antes en los patios, que ahora pues están perdiendo eso. Y hablando un poco, hablabas antes de ese proceso madurativo. Yo una de las cosas que he hecho en falta, porque veo sobre todo tanto masculino, no menos en femenino, lo hablábamos, eh, para acabar de desarrollar esos jugadores o esas jugadoras, yo he hecho en falta una categoría sub-22, pero una categoría sub-22 bien montada, tipo EVA o tipo ya con conferencias que implique varias comunidades autónomas y que haya una liga de cierto nivel a nivel sub-22. Uh -huh. Porque al final el salto de junior a senior es un salto al vacío y yo lo veo complicado y ese paso intermedio sí que ayudaría a ese puntito de acabar de forjar ese talento, de desarrollar y sobre todo más el proceso madurativo del jugador. Ahora mismo es cierto que el paso de junior a senior es muy difícil. Eh, pues lo que hablamos, cada vez es un baloncesto más en el que todos los jugadores están más formados. O sea, estoy hablando de senior, cada vez hay más competitividad, gente con más talento físico, técnico, cognitivo, mucha gente que viene de fuera del país del que sea a jugar, con lo cual ya se amplía todavía el número de gente con el que tienes que competir por un puesto para jugar a un cierto nivel, pues se está ampliando. Y ahí los jóvenes que pasan a senior, pues bueno, pues estamos viendo que hay muchos, sobre todo en femenino, que tienden por irse a Estados Unidos a jugar en esa liga universitaria que podría ser como una especie de sub-22
porque bueno, en el sentido que pues abarca lo que es la etapa universitaria, pues 4, 5, 6 años, dependiendo pues, las normas que tienen allí de los años que puedes estar jugando, pero sí que se encuentran jugando con gente más o menos de su edad, con lo cual sí que sería como esa etapa sub-22 que en Estados Unidos lo tienen muy bien montado con todas las baloncesto universitario que hay allí, pero sin embargo cuando acaban su etapa en Estados Unidos no hay un baloncesto profesional tan reglado como el que hay en Europa. O juegas en la NBA o juegas en la WNBA o no hay ese salto intermedio como sí que puede haber en Europa con una primera división, una segunda, una tercera, en la que hay muchísimos jugadores jugando a un buen nivel y viviendo del baloncesto. Con lo cual, claro, pues nuestros jóvenes pues se ven que pasan de su etapa junior, un chaval que haya destacado de selecciones españolas con un potencial enorme, y ponerse a jugar en una Leporo o en una CB es muy, o sea, casi imposible o muy difícil por el nivel que tienen estas ligas actualmente. Con lo cual, claro, el camino es muy difícil porque a esos chicos con tanto talento, ¿qué, qué hacen? O sea, es decir, pues paso a jugar a una EVA o a una LEP Plata para seguir formándome, pero claro, pues para seguir formándome son ligas muy competitivas, o sea, bueno, lo que ahora sería la segunda FEP, es una liga con un nivel altísimo, súper competitivo, pero claro que económicamente tampoco es una liga que digas, es que voy a vivir de baloncesto en una segunda FEP, con lo cual, pues claro, estoy muchos años para poder llegar a la CB, yo lo que veo es que estos jugadores españoles que pueden llegar a tener un recorrido en la CB, el problema es que hay muchos que se van quedando por el camino, o sea, que terminan su etapa junior, pasan a un segunda FEP, a un tercera FEP, están ahí estudiando a la vez que juegan, de esa forma intentando compatibilizarlo, y llega un momento que por el camino hay muchos que lo acaban dejando, acaban jugando ya de una forma más amateur. Y cuando ya llegan a esa edad de esos 28, 29, 27 años que ya están preparados a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel baloncesto, sí que empezamos a ver esos chicos que llegan a la CB con 27, 28, 29 años, pero claro, después de una criba enorme que han tenido de muchos años de peaje, digamos, jugando en esas categorías FEP, hasta que tienen esa opción a lo mejor de entrar en una CB, también dado por los cupos, o sea que al final los ACBs pues necesitan ese cupo de jugador español, y cuando encuentras esa perla de ese chaval español que se ha formado, que está ahí, que ya tiene ese conocimiento del baloncesto, pues acaban jugando en ACB. Y yo, por ejemplo, lo vi porque coincidía con él en campus de baloncesto con los hermanos Quintela, están ahora jugando en ACB, uno de ellos, pues ese fue el caso, o sea, muchos años de peaje de estar jugando en categorías para luego llegar. Que se ayudaría a una categoría sub-22 como comentas tú, pues bueno, pues sería un paso intermedio que los jugadores pues podrían a lo mejor plantearse el jugar, el seguir madurando, pero claro, yo creo que es un peaje, es muy complicado, que requeriría tantos cambios de pues todo. Yo creo que al final lo que siempre me comentan la gente que va a Estados Unidos es la facilidad que tienen de poder compatibilizar estudios con baloncesto, porque la universidad les pone muchas facilidades para poder entrenar por la mañana, por la tarde, además los estudios, los exámenes se los cambian, tienen un tutor que les ayudan a hacer los exámenes, y eso yo creo que en España no estamos tan preparados como están en Estados Unidos. Que creo que sí que hemos mejorado. O sea, por lo que me comentan a mí ahora las jugadoras que están estudiando, ahora con todo el tema del online, de poder hacer seguimiento de clases online, pues bueno, pues hemos mejorado mucho en ese sentido, en el que una jugadora puede estar jugando a un buen nivel y a la vez intentar compatibilizar mejor los estudios de como podría ser hace 10 o 15 años, que la jugadora que hacía una carrera a la vez era con unos esfuerzos enormes, casi sin ayudas de la universidad, estudiando por su cuenta, yendo a los exámenes. Por lo cual, bueno, pues es un debate, yo creo que es muy largo, es ver cómo se podría ayudar a nuestros jóvenes para que no haya tantos que se vayan a Estados Unidos, e intentar que mucho ese talento que hablamos, que se ha formado en España, pues que se quede en España y que lo pudiéramos tener en las competiciones FEP. Javi, para acabar, ya sabes que a mí me gusta que esos entrenadores que tenéis, el bagaje que tenéis, le deis ese consejo al entrenador que está empezando para que poco a poco crea o vea cómo crecer como entrenador. Entonces, ¿qué le dirías tú a ese Javi
de 16, 17 años cuando empezó y que son esos entrenadores que están actualmente, se acaban de sacar el título y que están empezando a llevar sus primeros equipos. Bueno, pues yo creo que desde la perspectiva, ¿no? Pues bueno, pues lo fundamental es que disfrute, o sea, que lo que esté haciendo, que le merezca la pena. O sea, si está entrenando tres equipos, ayudante de otros dos, dedicando 1000 horas, que al final es por lo que hemos pasado todos, y se lo está pasando bien, pues que siga haciéndolo porque va en el buen camino, que se forme, ¿sabes? Es decir, que yo me he chupado clinics, o sea, pues por los que no había escrito, o sea, cada vez que había un clinic, yo me acuerdo que cogía el tren y me iba a Valladolid, me iba a Burgos a ver clinics, y, porque era una forma maravillosa de aprender. Y si lo pueden hacer presencial, mejor que online, o sea, porque al final el estar sentado a pie de pista y estar escuchando a un entrenador que te está contando algo y tú de ese algo coges una pizquita que te sirve a ti para aprender, pues hombre, ahora tenemos la facilidad de toda la formación online, que es maravillosa, que lo puedes hacer desde casa enseguida, te puedes buscar un clinic de un entrenador y ponerte a verlo, pero para mí lo que es el presencial, el estar a pie de pista, el escuchando a otra persona, es fundamental para aprender, y quedarse con un detallito cada vez que estés escuchando algo es a mí lo que me ha ido haciendo mejorar año tras año. Pero eso, yo creo que si no disfrutas con esto, o sea, que es una cosa que le echamos muchísimas horas, y tú cuando disfrutas de algo, además, lo que tienes que ser capaz es, si tú lo estás disfrutando, tus jugadores van a notar que tú lo estás disfrutando, y tú vas a llegar a tus jugadores porque van a notar que lo que tú estás haciendo es algo que tú lo quieres, que lo aprecias y que lo estás haciendo porque realmente te gusta, no por esa propina que te dan pues, para entrenar un equipo, que te dan una ayuda económica, o pues hombre, o entrenadores que a lo mejor pues se dedican a esto y están entrenando 4, 5, 6 equipos, ayudantes de no sé qué, pero claro, si llega un momento que lo haces esto por dinero, por trabajo, porque tal, pues yo creo que ya no eres entrenador de baloncesto, eres otra cosa, estás trabajando de algo, pero no eres esa persona que tiene esa ilusión por querer llegar a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que lo repito mucho, pero es que mi perspectiva de los años es que no es otra que disfrutar de lo que estás haciendo, de vivir al día a día, y que cada vez que tú vayas a un entrenamiento, que para ti sea una alegría, o sea, es decir, que no llegues a la pista y que digas, puf, joder, y ahora entrenamiento, ¿no? Es un poco lo que les pasa a veces a los jugadores profesionales, es decir, porque es normal, es su trabajo, eso no quiere decir que pues a todos cuando vamos a trabajar en el día a día de nuestro trabajo, pues hay algún día que nos apetece menos el ir a trabajar, y dices, jo, pues yo ahora me quedaría en casa. Jo, si tú como entrenador dices, jo, yo hoy me quedaría en casa, jo, lo que tú le estás transmitiendo a tus jugadores, seguro que por mucho que te quieras esforzar, no les vas a llegar ese día en el entrenamiento. Pues con eso nos quedamos, Javi. Placer absoluto. Suerte lo que queda de la liga, porque ya sabemos que tu perseguidor está haciendo números de ascenso directo también y es probablemente la mejor liga challenge de esta historia corta de la competición, pero ojalá podamos ver Leganés donde se merece, que es la máxima competición. Y ya sabes que si vienes por Valencia, tienes un buen café y charla asegurada. Pues nada, pues muchas gracias, Ricardo, y seguiremos disfrutando de la temporada, que creo que es la clave, como ya he dicho.